La Fragua de la Palabra. En esta oportunidad estamos con Catalina Garcés, una escritora de Medellín que actualmente reside en España. Entonces, en esta oportunidad queremos hablar acerca de la obra de Catalina y de cómo es su experiencia de escribir. Todos los escritores nos aportan como algo diferente, en este caso, cómo es escribir pues lejos de casa, cómo ha sido su experiencia editorial allí y de pronto lo que ella ha vivido y lo que nos comparta le puede servir a alguien que tenga la inquietud de escribir, el deseo de hacerlo y que de pronto quiera conocer un poco de la experiencia de ella allí. Entonces, Catalina, bienvenida. Como siempre, ¿quién es Catalina Garcés? Pues buenas tardes para ti, Olga, y buenas noches aquí en España. Bueno, tengo todas las ideas que me surgen cuando empiezas a hacer la presentación y como la intención también de este encuentro. Pues vamos con la pregunta que me haces de quién soy. Pues bueno, como bien dices, nací en Medellín, exactamente en Itagüí, hace ya 40 años. Eso es tiempo ya. Bueno, crecí en un barrio que se llama Cristo Rey. Digamos que los primeros 11 años de mi vida, lo menciono porque me parece importante pues el hecho de haber crecido en un barrio, digamos un barrio popular y con todo lo que eso implica. Me tocó ver morir a una generación completa, digamos que los chicos que eran un poco unos 2 o 3 años mayores que yo, que eran de la generación, pues digamos de la edad de mi hermano, y ver desaparecer pues como todos estos chicos por la violencia que se vivió en ese tiempo. Creo que lo traigo a colación porque este tiempo que está actualmente, lo que está sucediendo actualmente en Colombia me marca muchísimo y tiene que ver también con esa distancia, ¿cierto? Pues el estar aquí también me enfrenta a esa violencia en que en algún momento estuve inmersa y ahora lo veo desde lejos, que también pues genera otro tipo de pensamiento que podríamos profundizar más adelante. Crecí ya, digamos que la adolescencia estuve en un lugar mucho más tranquilo, viviendo un poco más en el campo, en Sabaneta, por allá en La Doctora, y fue un tiempo importante para mí, pues como de más recogimiento y un poco de soledad mientras me hacía a ese cambio de un barrio popular a vivir ya casi que en una casa finca, en otras circunstancias. Y bueno, eso también me marcó. Algo importante que debo aclarar es que, digamos que mi formación y mis referentes, mi familia, no nací en una familia católica. Yo pertenecí, pues como una familia, mis padres se conocieron perteneciendo a la Gnosis. Entonces ya te puedes imaginar como, digamos, el tipo de conocimiento al que accedí desde la temprana infancia, lo que eso me significó frente a ese mundo real que te acabo de mencionar. Digamos, como ese contraste de lo espiritual, de la búsqueda de sí mismo, del despertar de conciencia frente a la violencia y lo que acontecía por fuera, que era bastante duro. Y eso me marcó muchísimo y eso está en la obra, necesariamente. Una lucha interna por tratar de equilibrar esos dos mundos en los cuales vivía. Y dije, no, yo me meto a estudiar literatura o alguna cosa pues como relacionada. Y entré a la Universidad de Antioquia. Y ese ya también es otro gran paso. Entonces empecé por allá por los años 90, finales de los 90 en la licenciatura en Español y Literatura. No la terminé porque, bueno, conocí al que es el padre de mis hijas, luego pues nos separamos, pero pues tuve 2 hijas y que tengo 2 hijas grandotas ya. Y me dediqué también pues a ser madre una temporada, dejé la universidad como por 4 años. Luego hice el reingreso cuando ya pues las niñas podía llevarlas a como un sitio, una guardería y así. Y el reingreso me significó también otro choque más, porque digamos que la licenciatura a la que yo accedí tuvo unos cambios, la reestructuraron y no me gustó para nada. Entonces soporté pues casi terminó la licenciatura, hice 8 semestres de 10 y hubo un momento en el que no aguanté y dije, esto no puede ser, pues estaba cansada de la repetición de materias pedagógicas y didácticas y se había perdido todo lo que a mí me interesaba, que era realmente lo literario, lo lingüístico.
y ya estaba en pie pues la carrera pues de filología hispánica, hice el cambio de programa y me gradué de filóloga. Comencé en Confama, yo creo que eso es por ahí, año 2005 más o menos, a trabajar con el Departamento de Cultura, con jornadas de literatura. Fue una experiencia bellísima, bellísima, un equipo de trabajo genial, unos chicos muy despiertos, estábamos como muy entregados a ese trabajo de la promoción de lectura, salieron grandes experiencias, mucho conocimiento, fue formación total pues ahí en el campo mismo, en la actividad. Y estuve en todo ese proceso previo a la construcción de los parques biblioteca. Entonces estuve muy cercana pues a todo ese surgimiento cultural de las bibliotecas, del trabajo con la comunidad, mucho trabajo también en los barrios. Eh, Esto me conecta con lo que te hablaba al principio, pues esa cercanía con el barrio popular, sus dinámicas, sus violencias, todo, pues todo. Y tratar de acercarles ese otro mundo a ellos. Estuve unos meses con el Festival de Poesía, trabajando en la coordinación de sedes y fui invitada como poeta también. Entonces ahí fue como ese primer reconocimiento de la escritura, porque antes trabajaba precisamente era promoviendo a otros, ¿cierto? Estaba en la promoción de lectura, pues claro, yo hablaba de otros escritores, incluso pues tuvimos otros eventos de las jornadas de literatura, hacíamos seminarios y siempre estuve en la presentación de libros, apoyando a otros escritores, pero manteniendo este ejercicio mío de escritura por detrás. Eran otros los que escribían, no yo, aunque siempre había escrito, siempre eso estaba ahí latente. Luego de trabajar pues con el festival, empecé a trabajar pues como unas horas con Confenalco. Viví muchos años en el centro de la ciudad de Medellín y luego pues me fui para Envigado y estando en Envigado pues estaba también el proyecto del Parque Cultural y Biblioteca Pública de Borarango y me presenté pues a la convocatoria de promotora de lectura para el Parque Biblioteca y pasé. Entonces estuve también en el inicio de ese proyecto cuando comencé con la directora del parque, que es Lady Galvis. Pues nada, el parque estaba sin terminar de construir. Ahí también presentando a otros escritores, haciendo programación cultural, talleres literarios, de escritura creativa, pero volví a estar todo mi proceso atrás, todo detrás, detrás, detrás. Son otros los que escriben, yo presento a los demás y ahí está. Y luego, digamos que ese salto aquí al País Vasco, a vivir aquí en España, me dejó la quietud suficiente, el ritmo necesario para prestarle atención a eso que había escrito durante tantos años. El ritmo de vida es totalmente distinto, pues yo tenía unas dinámicas que no me permitían escribir, que es como ese primer proceso, la creación, pero no tenía el tiempo para revisar, para corregir, para saber si lo que estaba ahí valía la pena o no. Y ese aire, digamos, ese respiro me lo da el salto al País Vasco. ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentaste con una hojita de papel o en el computador a decir, voy a escribir esto, no sé, un poema, un cuento? Tú haces más que todo poesía, ¿verdad? Ahorita es que estás como iniciando con la narrativa. No, sabes que todo ha ido paralelo. Solo que lo primero que he publicado es la poesía, pero yo sí me considero pues como escritora, es decir, no es solo poeta, sino que siempre le he trabajado, incluso tengo ensayos, tengo cuentos infantiles, eh, siempre he estado paralelo. Empecé a escribir desde que aprendí a escribir. Yo tengo diarios desde que era niña, o sea, te estoy hablando que los primeros, yo guardo todo, tengo todo, soy manual. Yo creo que por eso también necesitaba el tiempo, porque a mí me toca transcribir.
de mis cuadernos, de mis libretas, me toca transcribir al computador. O sea, todo está en papel y esto pues me lleva mucho más tiempo. Entonces, por eso la publicación también ha sido tan lenta. Eh, entonces, eso, siempre estaban como primeras reflexiones, incluso más cuando yo reviso, cuando leo esas cosas, hay como unos tintes más desde lo filosófico, ¿cierto? Como desde las preguntas esenciales de la vida, de esos contrastes, de esos mundos que te hablo, pues desde la formación de lo que era mi familia, lo que se me decía allí, todo ese conocimiento y lo que me significaba el mundo real, la convivencia, la violencia, pero también otras cosas muy bellas, porque no todo pues era oscuridad. El mundo exterior a mi mundo interior también es bellísimo, es absolutamente bello. Cuéntanos un poco cómo fue entonces ese proceso de publicar el primer libro, porque cuando uno ya se enfrenta a una primera publicación, tiene que hacer como, no sé, una recopilación de trabajos, o tal vez Claro, entre todo lo que uno venía por ahí elaborando, hay algo que lo enamora más a uno, hay un tema que de pronto lo inquieta en el momento. Entonces, ¿cómo fue que surgió esa primera publicación de Catalina? pues mira, en todo caso ya tenía como varios, digamos, textos transcritos. Ya he hecho algo de ese trabajo de organizar todas esas libretas y de ahí tenía varios libros que están ahí. El último era Hasta que desaparezca el nombre y fue el que decidí agarrar primero. Entonces, cuando estaba aquí con ese choque, ese contraste de tener una vida de casi sin tiempo entre el trabajo, las hijas y mil cosas más en Colombia, y llegar acá y ese momento de pausa, pues dije, listo, voy a coger este poemario, que es un poemario, y lo voy a revisar. Eso fue el 2015. Apenas llegué, entonces empecé a revisarlo, ya tenía seleccionado los poemas, les di una mirada, les di una vuelta, eh, se los di a leer también a otras personas, hubo pues como una retroalimentación y ya cuando dije, bueno, siento que así es, que ya está, entonces lo mandé a un editor pequeño, a Roberto Rodríguez Lastre, que es de acá, él es cubano y tenía una pequeña editorial aquí en Vitoria-Gasteiz, y le mandé el libro y me dijo que sí, que lo publicaba. Yo, uy, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y salió hasta que desaparezca el nombre, que es este, Ujú. y en el 2016. Pero me llama mucho la atención la experiencia tuya en España, porque con Olga pasó lo mismo y con la otra chica también. La industria editorial, la industria del libro en España y la de Colombia, hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Y tú que estás pues allí, que has podido experimentar un poquito más, em, ¿qué les cuentas a los aspirantes, a escritores que están en Colombia acerca de publicar en España? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Esa autoedición pagando, pues las puertas están abiertas totalmente, pero la edición como tal, de que haya un editor que apueste por tu obra, que además tenga la intención de invertir, porque es una inversión, ¿cierto? Y luego, a sabiendas de que es muy posible que el costo de esa edición no vaya a ser retribuido luego, es mucho más difícil. Ese tema es difícil y ahora, en el momento en el que estamos, muchísimo más. A mí me parece que es un logro inmenso cuando un editor de este tipo te dice que sí. Es como otro nivel. No estoy diciendo que la autoedición sea mala, sino que comparo las dificultades de uno y otro. Hay gente que elige digamos, el camino más difícil, que es el de estar tocando las puertas, que son puertas que difícilmente se abren, porque es innegable que son puertas estrechas y están ya pues como bastante ocupadas, por así decirlo. Y, y es un medio duro, duro. Y más si, por ejemplo, también eliges un camino distinto a los premios. Porque una cosa es cuando acudes a los premios literarios y ganas premios, que ahí también ya te surgen ofertas y de hecho pues parte del premio es la publicación, entonces es lo que te digo, son tantos caminos a los que se puede escoger que
cada escritor, cada chico joven o cada chica joven, alguien que quiera, digamos, una carrera literaria, debe tener claro cuál es su camino, cuál es el camino que va a elegir. Para mí, por eso te digo que fue una fortuna que un editor me dijera sí. Eh, Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Música Sueña. Música Sueña en realidad es el primer libro. Es mucho más viejo que hasta que desaparezca el nombre. Y claro, aprovecho la cuarentena para revisar Música Sueña, para darle forma, porque ese es el libro viejito que está ahí, que hace rato está alzándome la mano, me dice, ya he cumplido un tiempo prudente, por favor. Y, y justo en la pandemia todo cae, o sea, hay una incertidumbre tal que aunque recibí respuestas, me decían que ahora estaba muy difícil, que tenían otros compromisos, que bueno, y yo, bueno, no hay problema, voy a hacer este hijo sola. Y como yo he tenido cercanía con el mundo editorial, pues aprendí mucho del oficio también cuando estaba en Confama, porque yo hice parte del comité editorial de Palabras Rodantes, porque lo diseñé, lo maqueté, lo monté, le diseñé carátula, y dije, bueno, vamos a darle alas, si nadie más, pues se las doy yo misma, que soy la madre, que ya tengo pues el oficio de madre muy aprendido, eh, lo subo entonces a Amazon y ahí está. Catalina, ¿tú dirías que Ajá. tu obra, tu poesía, aunque ya nos has hablado un poquito como de los temas, eh, hay un tema específico en torno al cual giran los poemas en un libro y en el otro, o son en base a vivencias diferentes, momentos de la vida distintos? ¿Dirías que hay un tema que los agrupa o no? Bueno, indudablemente hay digamos que una música que determina mi escritura, eso yo lo siento, pues como tal. Es decir, si hay lo que llamamos una voz propia y eso, yo la veo ahí. Pero ya, digamos que cada uno de los libros siempre los he concebido como que tienen que tener una unidad. Entonces, Música Sueña eh, gira en torno a la música, totalmente. A mi experiencia como escucha, desde la música de las palabras hasta esos grupos que me marcaron en la adolescencia, porque pues yo toco aquí porque aquí está al lado, digamos que abarca un periodo de mi vida, ¿cierto? Es como la banda sonora de una parte de mi vida, de unas vivencias, de ese primer enfrentarse al mundo. Está aquí en Música Sueña. Y claro que se ve también esa otra marca desde lo espiritual, desde lo filosófico de lo que te he hablado. Y hasta que desaparezca el nombre, eh, tiene que ver con la pregunta que siempre me hacía también desde pequeña. Incluso aquí hay un poema en el que hablo de eso, y es de esa extrañeza que me generaban las palabras. Entonces yo con ellas jugaba, incluso con mi nombre, y eso lo digo en el poema, a volverlas como un mantra. Entonces yo cogía cualquier palabra, vaso, libro, planta, flor, qué sé yo, mi nombre, Catalina, 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 lo convertía como en una canción, la repetía hasta que empezaba a sonar extraño y el fenómeno que surgía después. Y hasta que desaparece el nombre, digamos que es como la conclusión a la que llego también desde muy pequeña, que finalmente cuando uno se vuelve totalidad, que era como la sensación que yo tenía en ese momento de mentalizar las palabras, no era necesario la palabra. Entonces, no es necesario el nombre de las cosas cuando tú haces parte de las cosas. Hasta que desaparezca el nombre es un poco ese proceso, que lo dividí en dos, entre la iniciación, esos primeros indicios de esa conclusión a la que voy a llegar, y el incendio, que es ya cuando, llego al punto pues de la conclusión que también tiene que ver en mi relación con los demás. Entonces hay unos poemas que son muy amorosos porque también busco ese sentido de la palabra y del nombre en el nombre del otro. ¿Nos quieres compartir un poema de un libro, del otro? De los dos me gustaría escuchar poemas. Me duele el tiempo que se escapa mientras trabajo en cosas sin valor.
Me duele cuando no tengo ánimo para la renuncia a esas formas de ser que no soy yo, acumuladas con los años. No leo más el mundo. Olvido esos días primeros de mi vida en los que accedía al espacio en blanco, luego de repetir el nombre de las cosas o mi propio nombre hasta que se me hacía extraño su sonido y su significado. Lo que me rodeaba desaparecía. Uno a uno los objetos dejaban de serlo y se mezclaban con el aire, y el aire era la niebla más blanca. Ya no existía, no me reconocía y no me sabía cuerpo. No existía el dolor porque las horas no lo eran, solo estaba el sonido de una respiración que lo abarcaba todo. Sé de mirar de mi madre cuando creía que andaba en las nubes. Mientras tanto, con mis ojos fijos en la nada, esas nubes eran alcanzables. Había en ellas la paz de lo que se sabe sin palabras. Pero hoy hablo desde el día en el que me convertí en poco. Dejé de tenerme y de tenerte, y salí de ese horizonte prolongado en el que me sostuve por años, hasta que la línea de tanto soportarme terminó por curvarse, quebrando mi propio camino, despedazando, fragmentando, aquí, con las ocupaciones que giran alrededor de lo mismo, y el paso lento, firmo con otro nombre y tengo que usar mis piernas para entender esta obra. No sé si pueda hablar más de música ahora que todo se derrumba. No sé si este ruido que es el mundo logre ser armonía. Tal vez sea, tal vez este sea el sonido del caos, la música para el baile de la muerte. Al fin, no es escribir más ni corregir este libro hecho de canciones que en un tiempo fueron la vida nuestra. Una que, hasta hoy, con lo corta que parece, me ha bastado para lograr la forma semidespierta de estar en este plano. Sé que no he logrado ver lo otro, lo evidente que parece oculto, y no ha sido posible porque aquí, en esta tierra, todo es demasiado denso como para que sea fácil quitártelo de encima. Pero lo intento, todos lo intentamos, por momentos que suelen ser los del canto a coro con el resto de los seres que llevan amor en el cuerpo. ¿Qué nos sigue? ¿Qué nos precede? ¿Qué, cuando todo explota? Vida después de la destrucción. Es lo que sueña esta música. Ajá. ¿Qué escritor dirías tú o escritora que ejerció una influencia muy fuerte en ti? Bueno, no podría hablar de uno solo. Yo creo que ha tenido muchísima influencia las lecturas primeras digamos, todo ese conocimiento esotérico. Fui muy cercana también me gustaba mucho me ha gustado mucho Giordano Bruno. He sido más lectora de filosofía que otra cosa, curiosamente. Pero en poesía, y que puedo mencionar un poco ese mundo onírico de Marosa Di Giorgio y eh, la forma en la que escribe los poemas Ted Hughes, que era el esposo pues, de Silvia Plath. A la gente le gusta más Silvia, suele gustarle mucho más Silvia, pero a mí me gusta más Ted, curiosamente. Y a mí este libro, que incluso es que lo tengo acá, por eso miro hacia allá, de carta de cumpleaños, para mí marcó también, digamos, hubo un corte, porque siempre me preguntaba también si era necesario tanto adorno en la poesía. No sé si te has dado cuenta que no hay muchos adjetivos, es más narrativo. Y siempre he intentado quitarme de encima el adjetivo, a no ser que sea absolutamente necesario, que eso es una tarea difícil. En ese proceso, digamos, mío de retomar esos textos, corto muchísimo, muchísimo. Así es más de poda que de otra cosa. Y eso me lo dio a leer a Ted y también a Isaac Saralik, cuando habla de la guerra, de la soledad en tan pocas palabras, cuando muestra esas escenas de la gente que ha desaparecido, cuando la guerra en Bosnia, y simplemente con decir, antes éramos 3 en casa, había 3 platos llenos de comida, ahora hay 2 platos vacíos, que son sus hermanas muertas. Ese tipo de imágenes me parecen a mí contundentes. Entonces, siempre he buscado que con la imagen y con esas palabras sea suficiente más que con el adorno. Porque pienso que cuando se adorna demasiado se convierte, hay mucha música, sí, pero es el sonajero, algo que suena mucho, pero que finalmente no te dice, no me gusta. Entonces esos escritores
son más contundentes en la palabra, en la sencillez misma de la descripción, son los que me han marcado. Y como te decía, la filosofía, muchísimo. Hay un libro aquí que estoy mirando que me encanta, que es de Pierre Hadot, eh, se llama Ejercicios Espirituales, además, y lectura, filosofía antigua. Entonces él compara el leer con un ejercicio espiritual. De hecho, el mismo acto de leer es un ejercicio espiritual. Entonces, un poco, digamos que esa idea me ha dado vueltas, porque me gustaría que quien me lea pueda acercarse un poco a ese ejercicio espiritual que hago, de tratar de traducir ese mundo interno en un poema, en un escrito. Entonces, esos son como unos referentes que tengo. Y, y en narrativa, Agota Cristo. Como mujer escritora, Agota Cristo también me parece impresionante. ¿Qué obra te... Me gusta mucho el de la analfabeta, sobre todo para quien se inicia en la escritura. Entonces, con la analfabeta, ahora que mencionabas tanto a los chicos jóvenes, a los que quieren escribir, es un libro para mí fundamental y da mucha fuerza, da mucho ánimo para continuar y, y para acercarse, digamos, también a esos dilemas que tiene el escritor y más una escritora como ella, con una lengua materna distinta a la lengua en la que le tocó escribir. Entonces, ese es como un testimonio interesante para cualquier escritor. Tu próximo proyecto es una novela, ¿cierto? Ahorita estás como incursionando o trabajando con la Lanzando, narrativa. bueno, esa novela también está ahí hace rato, está ahí esperando. Es una novela vieja, realmente muy vieja, y está escrita como en esos primeros años de la universidad, es muy de la universidad. Ahí sí, si sale pues en algún momento publicada, eh, los que han estudiado en la Universidad de Antioquia se van a encontrar en muchos escenarios. Ay, pero yo También la he aprovechado. pensé que era reciente, pues porque me sonó como a la experiencia tuya viviendo allí, como la experiencia de estar fuera en otro lugar. Me sonó más a eso No, es que a que la universidad. imagínate que son como cartas, realmente Para Armar es una novela que está escrita como por cartas, son como experiencias y siempre tenía en parte de esos personajes había un interlocutor de la chica o de esa, digamos, protagonista que se difumina un poco porque ni siquiera aparecen nombres propios. Por eso la novela se llama así, hay que armar la historia. Hay muchos, cada capítulo es incluso una voz distinta y la historia de amor que hay ahí se tiene que descubrir. Y entonces es eso, es un intercambio de correos, de cartas, y él le escribe a ella desde esa experiencia de vivir fuera. Y es muy curioso porque, claro, también cuando la retomo parece que es muy actual y yo también me sorprendo, como digo, uy, cuando yo escribí eso yo no sabía que iba a vivir en Europa, yo no sabía que iba a estar aquí tan cerca de ese otro escenario que él menciona, que es en Inglaterra, los jardines y eso. Pero no, es viejísima, imagínate, es un texto muy viejo, de hecho, sí. ¿Y cómo va la publicación de esa novela? ¿Todavía la estás trabajando o la tienes como proyecto, pues, Pues yo ya la he mandado. Eso es otra de las labores, digamos que arduas, de quien se quiere decantar por la escritura y convertirlo pues como en una forma de vida. Eh, Hay que tocar muchísimas puertas y como te digo, es más fácil recibir un no. Llegan muchas puertas se cierran, en algún momento se abrirá alguna. Y si no, pues aquí está otra vez la posibilidad de sacarla ahí también en esa plataforma que ahí está para quien quiera leerlo. Entonces, pero sí, ya la he compartido, la he mandado a diferentes editoriales, algunos responden, eso se agradece mucho, porque bueno, aprovecho y no solo le hablo a los escritores, sino a los editores, se agradece mucho una respuesta, aunque sea un no, porque el silencio es duro,
pues es preferible que te digan, no, ahora no podemos, no es lo que estamos buscando, o cualquier cosa. Y uno dice, listo, por lo menos pues recibieron el mensaje, han atendido y se toman pues como el tiempo de contestarte. Pero el que se queda callado, ese sí, que tiene mi regaño total. No solo por mí, sino por todos los escritores, que yo creo que es una falta de cortesía el no responder, aunque sea un no. No sé si ahora sí me Hola, oye. Hugo, ¿qué tal? Bien, bien. Cuando mencionabas lo de los editores, me hiciste acordar de una historia de Saramago con una de sus primeras novelas que se llama Claraboya. Él la envió a una editorial y nunca recibió una respuesta. Él era muy joven, tendría unos 26, 27 años. Ajá. Si no me equivoco, creo que él dice, bueno, debe ser que no tengo nada importante que decir, que ni siquiera recibo una respuesta editorial y deja de escribir un montón de tiempo. Ajá. Ya luego, cuando es famoso, lo llaman de esta editorial a decirle, ve, mira, tenemos este manuscrito tuyo. Y él lo que le hace es correr y rescatarlo, digamos, ¿no? Sí, Lo se los rescata quita. y, Dicen, no, no, ni hablar con ustedes. No exacto, tuvieron ni y le pide, la deferencia. le pide a su pareja que solo, pues que mientras él esté bien no lo va a publicar, ¿cierto? Ya Sí. luego, después de su muerte, publican la novela Claraboya, y es una novela que me parece bellísima, además. Catalina, pues de pronto pues una inquietud es cómo has sentido como la recepción de tus libros en tus lectores, que de pronto no te ha tocado como ese tema. Bueno, en la presentación que hice aquí en Vitoria, me sorprendió muchísimo que fue bastante gente, pues porque yo suelo acudir a eventos literarios también acá y a diferencia de las presentaciones de libros en Colombia, digamos que las actividades que yo realizaba también en los parques bibliotecas, así que había tantos asistentes, aquí no era tanto. Vitoria pues realmente es una ciudad muy pequeña y fue mucha gente y no sé si digamos como por la curiosidad que causa también una colombiana aquí en el País Vasco escribiendo y esas cosas y entonces fue interesante, estaban muy despiertos, muchas preguntas, muchas. Generalmente a los asistentes, pues a la gente le cuesta preguntar, que es algo que yo lo sé por experiencia también, pues como en esas programaciones culturales y bueno, y lo que me hacían anotar es que notaban una diferencia muy grande de otros escritores o escritoras y sobre todo de la poesía latinoamericana, porque se trataban de la falta de adjetivos y del adorno. Entonces me decían, es que escribes muy europeo. Y a mí, pues ese tema, pues que si esto es de literatura europea, o yo considero pues la literatura como algo universal. Sin embargo, pues no se puede negar que hay unas marcas, que hay una tradición literaria que define, digamos, las corrientes de cada región. Y cuando me hicieron la pregunta precisamente pues por esas influencias, entonces yo decía, claro, es que yo estaba leyendo más filosofía que trata de ser muy exacta en sus ideas. Y los referentes literarios, pues me iba al extremo de Sarali, que la había mencionado, y ellos se daban cuenta de eso. Entonces eso me causó curiosidad. Y otro asunto que me gustó muchísimo, más que cualquier otra cosa, alguien me dijo que cuando escuchaba y cuando leyó mis textos que sentía algo en el pecho, que sentía como si realmente tuviera una influencia, como me decía, no sé, tienen como una energía, como si tuvieras algo espiritual. Y yo, wow, eso es. Decía, querido Pierre, ahí vamos con la lectura y los ejercicios espirituales en ejercicio. Ahí. Entonces, como un poco esas impresiones. De resto, pues como mucho silencio, siento yo también ha habido, bueno, me abrieron un poco el espacio también en la prensa local, he recibido algunas invitaciones, hice algunas presentaciones pues fuera de Vitoria, allá en Rentería también, donde unos amigos de una librería muy bella de Noski, y así, pero creo que es que yo también soy muy, eh, me oculto un poco, me gusta ese silencio del trabajo, del laboratorio en casa, de la creación y me falta darle, no sé, más publicidad será al Catalina, asunto. yo te quería preguntar también, pues en base a la pregunta de Hugo,
¿Cómo ves tú el ambiente para las mujeres escritoras en España? ¿Cómo se recibe la obra de las mujeres? Yo aquí en este programa recibo muchas quejas de las escritoras, de que sienten que hay un poquito como todavía de prejuicio en contra de la escritura de las mujeres, como si fuera algo necesariamente sentimental, como si fuera algo como que hay de todas maneras una tendencia a todavía resaltar mucho más el trabajo de los hombres. ¿Cómo sientes tú eso en España? Pues mira, eh, siento que hay editoriales y sobre todo editoriales independientes que están fortaleciendo, digamos, sus publicaciones, dándole voz a las mujeres escritoras. Hay un trabajo importante, no podría decirte nombres exactos. Ah, bueno, sí, de hecho aquí tengo uno, mira, esta pequeña editorial que publica mujeres. Arpo Libros. Es una colección, aquí estas son de Sara Tesdell, mira. Bueno, hay proyectos y están cogiendo fuerza. Digamos que la literatura también feminista, como tal, tiene una voz importante, pues son corrientes que han ganado espacio. Pero sé también, y no puedo desconocer, porque de eso se ha analizado y está más que comprobado que en todo caso se le da mucha más publicidad, mucha más voz a los escritores masculinos y sobre todo a los escritores masculinos consagrados. Es más fácil que haya publicidad para los textos escritos por hombres que para los textos escritos por mujeres. Yo lo veo, es evidente. Se ha hecho un camino, que se ha dado un recorrido, que están surgiendo, que hay más opciones, sí, pero todavía falta, porque, bueno, digamos que son tantos años de silenciarnos, de estar, digamos, por debajo, de considerarnos precisamente lo que dice es una literatura, no sé si de menos calidad, si creen que es solamente catarsis o qué sé yo, que es como lo que suelen decirle a mucho de la escritura femenina. Pues eso hay que todavía trabajarlo muchísimo. Pero bueno, pasos se han dado y cada vez más. Y tiene que seguir, pues, obviamente. Hasta que lleguemos a un punto en el que seamos considerados como iguales. Ujú. Pasa en la literatura, pasa en el fútbol. Sí, yo pienso que esa es la mejor, digamos, estrategia, simplemente trabajar y que las obras se defiendan solitas, como les ocurrió pues a tantas escritoras en otras épocas que, bueno, con seudónimo masculino o como fuera, las obras están ahí porque eran lo suficientemente buenas. Ujú. Era una escritura lo tan poderosa que pues traspasó esas barreras impuestas por los hombres, ¿cierto? La discriminación de género, el Ujú. tiempo. Y Lispector, cuando le decían los hombres, le decían, es que lo que estás escribiendo es mierda, eso que escribes es pura mierda. Y ella dijo, pues será hora de que lean mierda y de que publiquen mierda. Si les parece que yo lo ¿Cierto? que hago es mierda, pues sí. Entonces, y lo mismo Agota Cristo, pues a mí me parece impresionante, la misma Marosa di Giorgio, pues lo que dice son obras que quedan, que están ahí, que se defienden solas, que tienen un trasfondo, que tienen un trabajo, que tienen un conocimiento también. Es que, hombre, yo no voy a hablar de diferencias pues entre hombres y mujeres, yo creo que somos, además somos humanos, todos tenemos las mismas capacidades y todos, independientemente de las etiquetas, tenemos muchísimo que mostrar. Sí, de acuerdo. Catalina, muchas gracias. Ha sido una charla muy agradable, muy rico conocer tu trabajo y toda tu experiencia, pues vital, todo lo que nos compartiste hoy. Estoy segura que a muchas personas van a encontrar muy útil y muy interesante y seguramente se sentirán muy intrigados por tu obra y tendrán muchos deseos de conocerla. Hugo, muchas gracias por acompañarnos, también por hacernos tus aportes, tus preguntas. Siempre esto dinamiza y enriquece mucho la discusión, la conversación cuando hay personas que asisten y también nos ofrecen como sus inquietudes y su punto de vista. Pues espero que te vaya súper bien con todos los proyectos que tienes, que vengan muchos libros más. A mí me encanta que las chicas escriban y que triunfen y todo eso. Pues muchas gracias y yo creo que cada libro publicado es un triunfo, ¿no? Es un logro y hay que seguir. Así no nos contesten, Hugo, los editores.
Habrá que seguir después de todas esas puertas que se cierran, alguna se abrirá y si no las abre uno mismo, las crea, como les decía, uno también tiene, ya ahora en el momento en el que estamos ahí existen esas posibilidades, entonces nada, adelante. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la conversación, me sentí muy a gusto, muy en casa, la verdad. Qué bueno. Una feliz noche, Catalina. Feliz tarde, Muchas Hugo. gracias. Por acá nos seguimos encontrando Luego, entonces para conversar sobre literatura. Adiós. Claro que sí. Muchas gracias. Como dicen por acá, agur. 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 Agur.